No existe el libre albedrío, todos estamos predestinados. Empezamos con Romanos 9. Así dice el texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Pero, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Y se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo, entonces, que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿no debería Dios culpar a las personas por no responder, pues hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, tiene el derecho para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Muy bien, no se puede ser más claro. Dios se reserva el derecho de mandar a personas a la basura, es decir a destrucción, y tener misericordia de quien Él quiera. Y esto es desde antes de que nacieran las personas. Las elecciones y acciones que hagan las personas, ya están condicionadas a lo que Dios puso en sus mentes o corazones, tal como dice Apocalipsis 17 con los 10 reyes. Así dice el texto. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Muy bien. Se puede ver perfectamente que estos 10 reyes no podrán escapar a sus destinos, pues sus elecciones y acciones ya están programadas, desde antes que nacieran. Y fíjense que no dice que el diablo pondrá en sus corazones ejecutar esas acciones, sino que dice que es el mismo Dios quien les pone ese pensamiento. Y no me vengan con esa chorrada de que Dios conoce el futuro, pero no incide en nuestros pensamientos, y los que elegimos nuestro destino somos nosotros. Porque está claramente escrito que no es así. Con estos 2 pasajes, ya no haría falta citar más, pero de todas formas pondré otros. Vamos con unos cuantos de Pablo. No les diré dónde están, búsquenlo ustedes. Texto 1. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si es por gracia ya no es por obras. Bien, es interesante que aquí dice que los escogidos son por la gracia de Dios y no por las obras, o mérito de ellos. La gracia, significa sencillamente, algo que a Dios se le antoja y punto. Es decir, eres escogido, no por tus méritos u obras, sino porque a Dios se le antoja escogerte, eso es la gracia. Y no somos nosotros quienes elegimos ser escogidos, sino que Dios escoge a los que Él mismo predestinó, como lo dice el siguiente texto de Pablo. Texto 2. Dice así. Según nos escogió, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, aquí dice, escogidos desde antes de la fundación del mundo, nada que agregar. Y aclara que los escogidos están predestinados a hacer las buenas obras, esas buenas obras ya les saldrán naturalmente, así como a los asesinos les sale matar con total naturalidad, o al ladrón robar, o al mentiroso mentir. Sigamos. Texto 3.
Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Bien. Aquí dice Pablo que fue apartado desde el vientre de su madre para hacer la función que estaba haciendo en ese momento. Y miren lo que Dios dijo en el día de la conversión de Pablo. Hechos de los Apóstoles dice así. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Como vemos, la vida de Pablo es predestinación por donde la miren. Iba a matar a los hijos de Dios, pero, de un plumazo, hizo un giro de 180 grados, y no fue por su propia voluntad. Aquí no hay un carajo de libre albedrío. Vamos a seguir reforzando esto con más textos. El Mesías dijo a sus discípulos, en Juan 15, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y en Juan 10 dice así. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, son mías y no me las pueden arrebatar. Bien. Es por eso que los escogidos no perderán la salvación, pues nadie se los puede arrebatar al Mesías. Y por eso es la predicación, para que los predestinados oigan su voz y le sigan. Obviamente que a los idiotas se les vende el famoso texto que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, para que todos los que crean en su Hijo tengan vida eterna. Así defienden el libre albedrío y que cada quien elige su destino. Pero este texto se refiere solo a los escogidos que viven en el mundo, porque los escogidos dependen de la sangre del Mesías para su vida eterna. Los escogidos son quienes creerán. Pues el Mesías en Juan 17:9, dice en su oración, que a él, no le interesa el mundo. Miren lo que dice el Mesías. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Como vemos, al Mesías no le importa el mundo, sino sus escogidos. Y además vemos que Judas, estaba ya predestinado como hijo de perdición o traidor. Judas no tenía escapatoria a su destino, y eso fue declarado por el mismo Hijo de Dios, así que nada más que agregar. Lo mismo que dice en el pasaje de Timoteo, cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Ese todos los hombres, se refiere a todos los escogidos. Ahora pasamos al Antiguo Testamento, donde todo es predestinación, pero me detengo en dos casos puntuales. Uno es la historia de Jacob, en su noche de bodas, cuando se despierta y ve que la mujer no era la que él quería sino que era la hermana. Jacob no había cometido errores, sino que le hicieron una jugada y le pusieron de prepo a la hermana de Raquel, y luego tuvo que esperar 7 años para que le den a Raquel. Tuvo que cargar con 2 esposas, contra su voluntad, cuando él solo quería una. Pero todo esto fue orquestado por Dios, pues este hombre tenía que tener 12 hijos, sí o sí, y con distintas mujeres. Estos no eran los planes, ni la elección de Jacob, pues si fuera por él tendría los hijos solo con Raquel, pero los planes de Dios se cumplen sí o sí. Por eso Raquel fue estéril hasta que nacieron los primeros 10 hijos con otras 3 mujeres, porque así estaba predestinado. El otro es el Salmo 73, que en la Nueva Traducción Viviente, dice esto: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros. Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano. ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina.
Bien. Este relato es bastante actual, pasa todos los días. Todos los días vemos injusticias. Gente que les pasan todas buenas y gente que no pega una. Gente que maltrata su cuerpo y está sana y gente que lo cuida y le pasan desgracias. Gente que hace lo malo y no paga consecuencias y gente que hace lo bueno y le pasan maldiciones. Y esto es simplemente porque todo está predestinado. Todo lo que te pasa en tu día a día está escrito desde antes que nacieras. ¿No es cierto eso que dicen hoy en día, que tienes que creer en ti mismo, ser de pensamiento o energía positiva, y así conseguirás lo que deseas? Y si no lo consigues, y te pasan cosas malas, es porque eres negativo, o no te esforzaste lo suficiente. Todo eso viene del espiritismo. Estas cosas las suelen decir en su mayoría mujeres, a las que nunca ves trabajar, pero sí en restaurantes, yates, fiestas, revistas y redes sociales, y que no podrán explicar de dónde sacan el dinero. Pero la respuesta es obvia. Si no consigues las cosas es solo porque no estás predestinado a alcanzarlas, y nada más. Si no fuera así, todos seríamos Maradona o Messi con solo creerlo y esforzándose. Pero la verdad es que solo hay dos de esos porque estaban predestinados. Puede que consigas ser como Pelé o Cristiano Ronaldo, que son jugadores mediocres inflados por la prensa. Pero no serás como Maradona o Messi. Volviendo al pasaje, al final de este, dice que es el mismo Dios quien pone a los malos en un camino fácil y resbaladizo que los lleva al precipicio. Los malos no eligen ese camino, sino que Dios los pone en ese camino. Este pasaje es también la explicación del rico y Lázaro, que analizaremos más adelante. Ahora, hay un pasaje que también lo utilizan para justificar el libre albedrío que está en Deuteronomio 30 y dice así. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Bien. Esto es para Israel como nación, no para casos individuales. Tampoco les da a elegir nada, sino que les ordena que obedezcan los mandamientos. Y ya estaba escrito, en el libro de Enoc, que Israel no obedecería. Eso lo encuentran en el capítulo 85 hasta el 90 de ese libro, que va desde Adán hasta el fin de los días, y está representado por animales. Israel son las ovejas en esa representación. Por lo que la desobediencia ya estaba escrita. Finalmente vamos a volver a demostrar que los escogidos están desde hace rato, con el libro de Apocalipsis y Génesis. Apocalipsis dice así. La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bien, vemos que hay un libro de la vida del Cordero que contiene los nombres de los escogidos y está escrito desde el principio o antes de la fundación del mundo. Veamos qué pasó en la fundación o principio de la historia en Génesis. Dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Bien, ¿de dónde sacó Dios las pieles para las túnicas? La respuesta es que las saca del cordero que inmoló en ese momento. Así que ya sabemos de dónde sale el cordero inmolado desde el principio del mundo. Y luego dice que evitaría que el hombre comiera del árbol de la vida y viva para siempre. Es decir que había una forma más simple de que el hombre no muera, solo bastaba con comer del árbol de la vida y listo. Habría sido mucho más fácil, pero el plan de Dios no era ese, sino un plan de 7000 años, donde el Cordero sería el protagonista para la salvación del hombre, y tendría un libro escrito. Así que vamos al día del juicio, el año 7000, a ver qué pasa con el libro del Cordero. Así dice el texto. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien. Finalmente podemos ver que los que no tienen su nombre en el libro de la vida del Cordero, tienen como punto final la destrucción en el lago de fuego. Los que están escritos son los escogidos por gracia desde el principio o antes de la fundación del mundo. Y todo esto es dentro de un plan de 7000 años. Otro punto interesante para confirmar el plan de 7000 años, es que en el año 6000 la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego, pero Satanás no va con ellos. Sino que es puesto en prisión 1000 años, y luego es liberado para volver a engañar a las naciones en el año 7000, para finalmente ir al lago de fuego. Como pueden ver, esto es ridículo desde la lógica humana. Porque no lo manda al lago de fuego en el año 6000 y así terminar con todo, sino que lo deja para 1000 años después, dándole la posibilidad de volver a engañar gente, en lugar de haberlo acabado 1000 años antes. Como ven, nada de esto tiene sentido, pero así es el plan de Dios y no se discute, pues nosotros somos cartón pintado. La Biblia es todo predestinación y en ninguna página tiene escrita la frase libre albedrío. Y los desafío a que encuentren esas palabras, a ver si pueden. Los desafío a que se pongan a orar para evitar las guerras que vienen, y las pestes, y la aparición del anticristo, a ver qué consiguen. Como vemos, todo es predestinación, libre albedrío las pelotas. Lo que ocurre es que nadie sabe para qué está predestinado, hasta el día final. ¿A cuánta gente han visto que antes andaban por la vida en la derecha y de golpe y porrazo pasaron a la izquierda, o viceversa? Y te preguntas cómo puede haber hecho ese cambio. Pues la respuesta es la predestinación, no hay más. Les dejo un link con un trabajo de ciencias, donde demuestran que las elecciones y luego las acciones que hacemos, ya estaban escritas en nuestro inconsciente. Es muy interesante ese trabajo. Ahora, volvemos a lo mismo de siempre. ¿De dónde ha surgido la teoría del libre albedrío? Y otra vez la encontramos en la masonería. Libre albedrío, igualdad, fraternidad. Esas palabras son de la Revolución Francesa que ellos armaron, pero es más antigua y la toman de la filosofía griega, como de costumbre. Lamento comunicarles que Dios es una dictadura, no es una democracia. La filosofía griega logró meter en la cabeza de la gente, la palabra democracia y derechos humanos. Pero la autoridad de Dios, no se discute, sus planes no se discuten, lo que hace no se cuestiona. Porque Él es el dueño de todo. Y la democracia se basa precisamente en cuestionar. Nosotros tenemos derecho a cerrar la boca y nada más, Él nos da la vida y nos la quita cuando se le antoja. En fin. La masonería es jesuitas. La masonería es Vaticano. La masonería es los banqueros, políticos y empresarios. La masonería es el sionismo judío. El libre albedrío, y que nosotros podemos cambiar el destino o que somos dueños de nuestro destino lo enseña el cine de Hollywood, y Hollywood es la masonería. Todo es la misma mierda, con distinto olor, nada más. Ahora pasamos al infierno. Bueno, ya vimos que los que van a destrucción están predestinados desde antes que nacieran. Aquí las preguntas son dos. 1. ¿Será este un sufrimiento eterno? 2. Ni bien mueren van al infierno con el diablo o al reino del diablo para ser atormentados eternamente? Desde ya que todo eso es mentira. Vamos por parte. Al morir nadie va al cielo o al infierno, pues como está escrito en Eclesiastes, al morir el cuerpo vuelve al polvo como era, y el aliento de vida o el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y así estarán hasta que sea el momento de la resurrección de los muertos, como lo dice Juan 5, Daniel 12 y Apocalipsis 20. Empezamos. Juan. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos.
Por tanto, los muertos están muertos hasta su resurrección y juicio, y punto. Ningún muerto está ahora en el infierno con el diablo, como enseñan los dibujitos. Ahora vamos a meternos en la cuestión de si el infierno es eterno. En primer lugar es que la palabra infierno es inventada del griego, como siempre. Así que todo lo que diga infierno lo reemplazaremos por la Gehenna de fuego o lago de fuego. La Gehenna de fuego, era el basural de Jerusalén, donde se quemaba la basura en una fosa de fuego que siempre estaba encendida y el fuego nunca se apagaba. Con esto vamos a entender mejor muchas cosas. Hay un pequeño detalle en las escrituras, que dice que la paga del pecado es muerte eterna. Así está escrito en Génesis, el día que comiereis de ese árbol, morirás. Por tanto la paga no es vida eterna con tormentos, sino que es la muerte. Por eso es que los malvados irán al castigo eterno, es decir a la muerte eterna, y los justos a la vida eterna, Mateo 25. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a quien puede matar cuerpo y alma en la Gehenna de fuego, Mateo 10. Aquí no dice que el cuerpo y el alma vivirán, sino que serán destruidos ambos. Ahora vamos a enumerar textos conocidos del infierno y los explicaremos. 1. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bien. Fuego eterno significa que viene del eterno. Así vemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego eterno, dice la escritura. Sin embargo no vemos que hoy en día Sodoma y Gomorra están ardiendo en fuego. 2. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Ya dijimos que en la Gehenna el fuego nunca se apagaba. Los gusanos están asociados naturalmente con el desecho putrefacto de un montón de basura. El hecho que no muera significa que su trabajo es eterno. Los cuerpos de los condenados serán como cadáveres putrefactos llenos de gusanos. Todo esto es en sentido figurado. 3. Parábola del rico y Lázaro. Esto es una parábola, no es nada que pasó realmente. Con esta parábola se explica un poco el Salmo 73 que había citado antes. Donde los que sufren en esta vida penas y aflicciones haciendo el bien, representan a ese mendigo. Mientras los que hacen el mal y viven en la abundancia, representan al rico. Y el final es la vida eterna para unos y la muerte eterna para otros en el lago de fuego. 4. El Hades. El Hades es otro invento griego. Lo correcto es decir las sepulturas o las tumbas. Hades era un dios pagano de la mitología griega, era el dios del reino de la muerte y del inframundo, donde se atormentaba a los malvados, según sus costumbres. Esto era puro mitraísmo, y de acá sale la mentira de ir al infierno con el diablo ni bien te mueres, si fuiste malo. 5. Ahora vamos a Apocalipsis. Si alguno adora a la bestia o recibe su marca, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto es para las copas de la ira. Cuando se vacían las copas y suenan las trompetas, los escogidos ya fueron sellados y arrebatados. Serán meses de plagas y sufrimiento para los impíos y no tendrán reposo ni de día ni de noche hasta que todo se cumpla en Apocalipsis 19. Pero este no es momento de juicios con los libros, sino de la destrucción de Babilonia, antes de empezar el milenio. No es aún el lago de fuego. 6. El castigo para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis dice esto. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y Judas dice así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Bien. Sobre esto, es posible que ellos sí tengan tormento eterno. Pues ellos no son carne, sino que son ángeles. Ellos existen desde la fundación del mundo, no es así en el caso del ser humano, que solo vive unos pocos años. Y la pregunta de siempre para finalizar. ¿Quién introduce la doctrina del infierno eterno con el diablo? Y llegamos a los delincuentes de siempre, es decir el catolicismo.
Lo inventaron para tener a la gente con miedo y tenerlos bajo su control, además de ganar mucho dinero con esto. Pues la gente haría todo lo que le dijeran para evitar esa eternidad de tormento o sufrimiento sin parar. Aunque ahora salga Francisquito a decir que no existe el infierno, pero, bien que robaron durante siglos con esto. Francisco dijo eso porque el paso siguiente es el ecumenismo religioso, y los judíos no creen en el infierno, pues este no existe en el Antiguo Testamento. Por eso hay que negociar o igualar algunas cosas para que sean amiguitos. El infierno cumple con la regla de oro para estudiar las escrituras y determinar si algo es falso o verdadero. 1. No está en el Antiguo Testamento. 2. Estaba en la cultura pagana de Grecia con el dios del inframundo, llamado Hades. 3. Lo enseña el catolicismo. Resultado, es falso. Es otro añadido del Nuevo Testamento. El infierno no existe, como así tampoco existen los que ves en la foto ahora. Bueno, este ha sido el